Reitero entonces mis buenos días, espero que estén muy bien. Un gusto que nos podamos volver a ver y poder además observar de que hay una muy buena asistencia. Comenzamos bien, bien ahí, así que felicitaciones por levantarse relativamente temprano eh, y conectarse a este encuentro virtual. También mencionarles que estamos en el encuentro de educación ciudadana, ¿ok? Nosotros tenemos varias asignaturas, ustedes tienen varias asignaturas conmigo, una de ellas es educación ciudadana, que es donde nos encontramos con, en todo el curso, ¿ok? Así que bienvenidos a este encuentro virtual del día de hoy. Les estaba solicitando hace unos instantes también que por favor vayan observando lo que habíamos estado trabajando durante las clases o los encuentros virtuales anteriores para poder unirlo al tema del día de hoy, que obviamente está totalmente ligado. Así que compartir acá, voy a compartir acá y eh, comencemos con esto, una especie de resumen o de ideas centrales del encuentro virtual o de la clase anterior. Algunos conceptos que tal vez hayan sido importantes, que por favor me los vayan diciendo. Creo que los dejé con la opción para que puedan reactivar su micrófono y además saben que pueden escribir en el chat. En Camilo escribe en el chat el concepto de ciudadanía, que efectivamente fue tal vez el concepto central del encuentro virtual anterior. Así que obviamente corresponde anotarlo. Gracias, Camilo. ¿Quién más me puede dar algún otro concepto relevante, aparte de ciudadanía, que hayamos trabajado? Derechos y deberes. Muy bien, creo que fue Katina la que me habló ahí. Derechos, derechos y deberes. Muy bien, muchas gracias, Katina. También, La Javi Valenzuela, por si acaso. ¿cómo? Fue la Javiera Valenzuela. Ah, ya, ok, lo siento. Puedo confundir las voces porque como estoy compartiendo pantalla no me aparecen todos los integrantes, entonces no me aparece quién está hablando. Así que me disculpan si de repente confundo sus voces. Gracias, Javi Valenzuela. Eh, una idea o dos ideas más que me puedan dar. Ciudadanía, muy bien, derechos y deberes. ¿Qué otro concepto importante trabajamos en el encuentro virtual anterior? La diversidad. Sí, la diversidad. ¿Recuerdas como diversidad en qué sentido, Isabela? ¿O no? Es que, claro, diversidad. Cultural. Diversidad cultural. eh, bueno, por eso yo les mencionaba que tenemos varias asignaturas, porque diversidad cultural esencialmente lo vimos en nuestra otra asignatura, en lo que se conoce como el electivo de historia común. Pero igual está bien, igual podría entrar dentro de este concepto, pero no lo trabajamos específicamente en esta asignatura. Por ejemplo, tal vez no lo trabajamos en la clase pasada puntualmente, pero sí lo habíamos trabajado, fue el tema de los derechos humanos. Me imagino que se acuerdan. Derechos humanos. O sea, toda la importancia que tienen esto para las distintas sociedades a nivel mundial. Creo que con estos tres conceptos vamos a dejarlo ahí. Está bien para poder ir recordando algunas cosas. Yo les menciono otros que no los voy a anotar, pero otros conceptos que sí fueron importantes. Por ejemplo, utilizamos este concepto del conflicto de intereses. Hablamos como de la política y hablamos de cuando existían estos conflictos de intereses, sobre todo, por ejemplo, en las autoridades, en parlamentarios, en ministros, en cualquier tipo de autoridad, se puede dar esta situación del conflicto de intereses. ¿Alguien me puede recordar qué era eso del conflicto de intereses? Porque lo explicamos y hicimos hincapié en eso.
¿Qué era esto de un conflicto de interés? Cuando alguien tiene conflicto de interés. Espero alguna opinión de forma voluntaria, o si no, elijo cualquiera de los que está presente, que me pueda dar un ejemplo tal vez, o decir qué es lo que recuerda sobre ese concepto, conflicto de interés. ¿Cuándo hay conflicto de interés en una autoridad? ¿Aló, profe? ¿Me escucha? Sí, hola, Joaco, un gusto que te hayas podido conectar, Joaco. Un gusto también, profe. Un conflicto de interés cuando un político tiene una cierta propiedad que, por ejemplo, cuando tiene que ir a votar un diputado, por ejemplo, esta cuestión de la AFP, también se ¿Ya? salía este tema. Hay diputados que tienen monto insertado a la AFP, que sacaban comisiones. El conflicto de interés es cuando algo interfiere, algo económico interfiere con tu, con tu cargo político. Sí, muy bien, Joaquín, muchas gracias. Creo que el ejemplo que entrega es preciso y sobre todo muy relacionado a lo que hemos estado escuchando o lo que habíamos estado escuchando hasta estas semanas, digamos, durante esta última semana. Nosotros ejemplificamos en la clase anterior con otras cosas. Por ejemplo, decíamos qué pasa si un parlamentario, un diputado, un senador tiene que votar un proyecto sobre pesca, pero su hermano tiene negocios que están relacionados con eso. Obviamente allí hay un conflicto de interés o se puede dar esto de un conflicto de interés porque puede estar haciendo o votando una ley a favor, no porque sea buena para la ciudadanía en general, sino porque tal vez le puede traer un directo beneficio a él o a su familia. Con ese ejemplo utilizábamos el lenguaje virtual para explicarlo. Y lo que menciona Joaquín también es correcto. O sea, con esto de las AFP también se puede dar esto del conflicto de interés en distintas autoridades que tengan algún beneficio. Por ejemplo, se hablaba de que el ministro de Hacienda, no sé si lo han visto, lo conocen, él había participado de un directorio de una AFP determinada. Entonces se hablaba de que allí existía un conflicto de interés, porque obviamente había estado relacionado a esa industria y básicamente lo que estaba haciendo lo hacía en base a tal vez defender esa industria, más que los bienes de la nación. ¿Ya? Bien, entonces allí para ir refrescando el conocimiento. Hoy día, chicos, ojalá que puedan ir anotando en alguna parte para que no se les olvide esto. Vamos a seguir hablando de ciudadanía, pero vamos a agregarle otro concepto, que es el concepto de ciudadanía activa. Ya no es lo mismo una ciudadanía que una ciudadanía activa. Creo que se puede marcar una diferencia muy profunda y nosotros como país, diría yo que vamos en camino a esto, a hacer una ciudadanía más activa. Y ustedes realmente son los encargados de protagonizar esta ciudadanía activa, de marcar diferencia con sus padres o con sus abuelos. Eh, el objetivo de aprendizaje continúa siendo el mismo que hemos estado trabajando porque es un tema bastante extenso, entonces continuamos con el mismo objetivo de aprendizaje, que es ver cómo funciona la democracia y sus distintas instituciones, cuáles son las formas que se representan a las personas y cómo todo esto trae consecuencias positivas o negativas para una determinada sociedad. Ahora yo les marcaba recién que ciudadanía y ciudadanía activa no es lo mismo. Entonces, hagamos una especie de lluvia de ideas y ustedes vayan comentándome qué creen o qué conceptos asocian a una ciudadanía activa. ¿Cómo se refleja una ciudadanía activa en un país? ¿Votan? Ya, muchas gracias. Lucas me dijo ahí entonces una idea. Voy a escribirlo como el voto. A ver, en el chat veo otra respuesta. Cuando crean leyes para ayudar a algún amigo o familia de la empresa. Ah, ok, ese comentario me imagino que obviamente se asocia a, perdón, estaba hace rato ya, pero no me había aparecido la notificación. Esa definición o frase se asocia a lo que estábamos conversando anteriormente, esto del conflicto de intereses.
Otro concepto u otra idea que ustedes puedan asociar o decir esto tiene relación con una ciudadanía activa. ¿Cómo ustedes son ciudadanos activos o cómo nosotros podemos ser ciudadanos activos? Más allá del voto. El voto sí es una forma, pero hay diversas formas. Participando con la Junta de Vecinos. Ya, ahí, insisto, disculpe si me equivoco de voz, pero creo que fue el Cristóbal Obando, y mencionaba a Cristóbal, por ejemplo, participación. Bueno, Cristóbal mencionó en la Junta de Vecinos. Claro, puede ser la Junta de Vecinos, así como podría ser cualquier institución o cualquier organismo local. Ya, participación local voy a dejar. Se entiende que la Junta de Vecinos sería un ejemplo. Muchas gracias, Cristóbal. A ver, en el chat. Manifestarse. Me lo escriben y con un signo de interrogación. Voy a escribirlo, voy a dejarlo como manifestación. Después les pregunto a ustedes si creen que es correcto o que no es correcto. Dos conceptos más o dos ideas más que podrían ustedes asociar a una ciudadanía activa. Solidaridad. Ok, me gustaría que después me puedas explicar un poquito más eso, pero a priori sí entiendo a lo que se refiere. Solidaridad. Muy bien. Y un concepto más que asocian a ciudadanía activa. Chiquillos, un concepto más, una idea más. Está hasta el momento todo súper bien lo que han dicho. ¿Ser empático? Ok, sí, también lo anoto porque si somos empáticos como sociedad, eso puede traer distintas acciones que nos traigan beneficios. Empático. A ver, en el chat veo otro comentario. Respetar los derechos de otros y conocer nuestros deberes, menciona Lucas. Sí, también creo que lo podríamos agregar. Creo que lo podríamos agregar. Y es sumamente importante esto último que menciona Lucas, ¿ya? El tema de si nosotros queremos ser ciudadanos activos, porque ustedes tienen que ser ciudadanos activos, no, yo creo que no deberían ser pasivos en ese sentido y quedarse tranquilamente esperando que pase lo que pase. Eh, entonces, para ser ciudadanos activos es importante que ustedes tengan conocimiento de sus derechos, así a full, ojalá, y también sepan cuáles son los deberes con los que deben estar cumpliendo. Entonces, de esa forma pueden exigir con un fundamento el cumplimiento de sus derechos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos al primer punto, el voto. Para hacer o para decir que existe o no existe una ciudadanía activa, efectivamente el voto es una de las herramientas más claras que se puede observar. O sea, si la mayoría de las personas no va a votar, no estamos hablando de que en ese país existe una ciudadanía demasiado activa. De hecho, no sé si alguno de ustedes me puede comentar o tiene una idea, por ejemplo, en la última elección presidencial, ¿qué porcentaje de la población no fue a votar aproximadamente? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene conocimiento de eso? En la última elección presidencial, ¿qué porcentaje de la población no fue a votar? No, nadie lo sabe. Aproximadamente se estima que el 50% de los que podían votar no fueron a votar. O sea, tal vez sí ese 50% que faltó, que no se levantó, que no quiso ir a votar por diversas razones, lo hubiese hecho, tal vez el resultado de esa elección hubiese sido otro, no el que se dio. Entonces es importante esto del voto, ustedes ya están muy cercanos a cumplir como con las condiciones mínimas que se requiere para ir a votar.
Em, les pregunto, ¿a quién de aquí le interesa votar? ¿Y por qué? Ojalá me puedan decir eso. ¿A quién le interesa votar y por qué razón? A mí me interesa votar. Ya, y dime, Isabela, sí, Isabela, dime por Ujú. qué, cuál es la razón como principal que tienes para esto. Porque si uno va a votar, uno está ejerciendo el derecho, además que a muchas mujeres les costó la vida que nosotras pudiéramos votar y además para que el país sepa la opinión de mi persona o de muchas personas. Sí, ok, muy bien. Creo que un argumento tanto histórico como obviamente actual. Cristóbal Cárdenas me dice que también le interesa votar porque tiene derecho a opinar a favor o en contra de algo o alguien. Creo que es otro argumento, otra razón. Si uno no vota, dice Cristóbal, pierde ese derecho. Eh, clarito ahí entonces también Cristóbal con respecto a la elección de si va o no va a votar. Ya en otro encuentro virtual vamos a profundizar en eso, en cuáles son las razones de por qué, sobre todo la juventud, no va a votar, ¿ya? Porque hay una parte importante de jóvenes que se alejan de este proceso. Una persona más me gustaría que me diga que sí le interesa votar y por qué razón. Una persona más que me diga que sí eh, quiere votar cuando lo puede hacer. O si no, elijo a... Ah, bueno, la Estefanía me escribe en el chat. Me dice, a mí me interesa votar porque puedo y es mi derecho. Y a través del voto se puede hacer el cambio. Y bueno, todo lo que ustedes acaban de decir, lo que acaba de mencionar Isabela, lo que acaba de mencionar Cristóbal, lo que acaba de mencionar Estefanía, tiene directa relación con esto de la ciudadanía activa. Si nosotros, como les decía antes, nos sentamos a esperar que pase lo que tenga que pasar, no vamos a votar, no participamos tal vez de organizaciones u organismos locales que ayudan al cambio, lo más probable es que tanto la clase política como el resto del país, de quienes controlan muchas veces el país, van a terminar construyendo un país hecho a su medida. Pero sabemos que hoy día se necesita un país que tenga una mentalidad distinta. Y para que tenga una mentalidad distinta es importante, como les dije antes, la participación de todos. De los que está acá, alguien así está totalmente alejado y dice, no, no quiero votar. También me gustaría conocer eso porque creo que es válido. O sea, si alguien tiene eh, un argumento para eso, es totalmente válido. Alguien que diga, yo no quiero votar, no me interesa votar, parece que no. Todos entonces los que están acá presentes quieren ejercer su derecho a voto. Eh, como les dije, si alguien no quiere hacerlo, también tiene su derecho, porque he escuchado varios argumentos más de una vez entre estudiantes o entre amigos que dicen que no quieren votar o que no van a ir a votar porque ¿por qué van a ir a votar por alguien que no los representa? O que en realidad dicen, un voto no cambia nada. Esos son como algunos de los argumentos como base que, que utilizan muchas veces las personas que no están interesadas en esto. ¿Ya? Pero me alegra saber que la gran mayoría de ustedes entonces quiere participar en este tema del sufragio o el voto. La participación local que mencionaba también su compañero se refiere a que la política y esto de la ciudadanía activa no tiene que ver solo con política, no tiene que ver solo con el voto, que quede claro eso, tiene que ver con el poder, con el poder participar de distintas organizaciones, ser un agente de cambio, permitir el cambio. Las manifestaciones, ahí me gustaría que me digan ustedes, la manifestación, una marcha, ¿es una expresión de una ciudadanía activa? Sí, Ya, bueno, antes de que piense un poquito esa pregunta, si la manifestación o la marcha es una expresión de ciudadanía activa,
también en el chat Javiera me escribía, pienso que el votar es algo importante ya que basado tu decisión puede cambiar un resultado. Por eso pienso que podría ser obligatorio para tener la voz de todo el pueblo, por así decirlo, comenta Javiera. Eh, Paula también me comenta, cuando la gente hace alguna actividad o acto para obtener justicia sobre algún caso específico. Allí otro ejemplo de una ciudadanía activa, una ciudadanía que no está ajena a todo esto. Sí, Paula me escribe más abajito de eso, era un ejemplo de ciudadanía activa. Sí, sí, se comprende Paula. A ver, Axel, Axel, lo veo por ahí. Axel, dime por qué, o sea, si tú crees que la marcha o la manifestación es una expresión de ciudadanía activa, ¿y por qué? Si puedes activar tu micrófono, Axel. Hola, profe. Hola, hola. Ya, la pregunta era si yo creía que la manifestación era. Era una expresión de ciudadanía activa, Sí, yo creo que sí. ¿ya? ¿Y cómo, por qué Por- una marcha puede ser como una representación de una ciudadanía activa? ¿Cuál es el fondo, cuál es el final de una marcha o de una manifestación? Pucha, desde hace. Bueno, la manifestación viene ya haciéndose hace muchos años y yo creo que es como una forma más fácil de expresarse. O sea, a ver cómo lo explico. Puta, Axel, ¿estás ahí? No sé si pasó, tuvo un problema, parece, con el micrófono, porque no sale silenciado. Pero bueno, nos quedamos con la opinión entonces de Axel, que decía que sí, también coincide en que es una expresión de ciudadanía activa. Y yo le preguntaba cuál es el final o el fin de una marcha o de una manifestación. Eh, ¿Qué me puede dar esa respuesta? ¿Cuál es el objetivo que tiene una manifestación? Cualquiera esto sea. No me digan manifestarse, porque obvio que manifestarse, pero, pero no sé Profe, si pueden profundizar. Sí, escucho. eh, o sea, el fin de una marcha puede ser el tema de que la voz del pueblo sí sea escuchada, porque muchas veces se recurren a otras maneras, no tan agresivas, por decirlo de una manera, para que el gobierno realmente escuche al pueblo, lo que el pueblo necesita, pero muchas veces esta es ignorada. Entonces la manera de hacer que escuchen es hacer algo que todos vean y que no solo se hable directamente con el ente que se quiere llegar a cambiar su opinión, por decirlo de una manera. Entonces la manera más fácil que se ve es la manifestación. Ok, sí, muy bien, muchas gracias Cristóbal. Veo también, bueno, Axel me dice, pucha, yo hablando y no me escucho. Pasó un problema ahí, Axel, con el micrófono, no escuchábamos, pero nos quedamos con la primera impresión. Eh, Coincido con lo que dice Cristóbal, con lo que estaba mencionando recién su compañero, y antes de seguir avanzando, porque vamos a seguir avanzando, una última pregunta. No sé si ustedes creen, me imagino que han estado informados, actualizados respecto a esto del retiro del 10% y todo aquello, las votaciones estas semanas anteriores. ¿Ustedes creen que si no se hubiese dado este movimiento social que ocurrió en octubre, y todo lo que significó, las marchas, manifestaciones, esta como especie de crisis casi social y política, ¿ustedes creen que si no se hubiese dado eso, el resultado ahora de esta votación que ocurrió hace poquito hubiese sido el mismo? No sé qué me pueden, porque yo me lo he cuestionado y lo he escuchado, pero no sé si creen ustedes que el resultado sería el mismo si es que no hubiese ocurrido esta expresión ciudadana de que comenzó el 18 de octubre. Me gustaría saber la opinión de Felipe Flores. Felipe, si puedes activar tu micrófono, por favor. ¿No? Felipe no está, ¿está o no está? Bueno, por mientras Ignacio en el chat me escribe hubiese sido totalmente diferente. Ya ahí tenemos una opinión. Me gustaría que puedan profundizar tal vez un poquito más en ese argumento. Eh, Le voy a preguntar a Fernanda Manque. Fernanda, ¿puedes activar tu micrófono?
Fernanda Manque. No tiene micrófono, me dice. A ver si la suerte se da hasta de Julio. ¿Puedes activar tu micrófono? Julio Guarda. Sí, Ya, Julio, la pregunta que hacía recién, ¿tú crees que hubiese cambiado la votación, por ejemplo, recién, si no hubiese ocurrido esto que comenzó a ocurrir en octubre? mm, yo creo que la votación habría sido la misma, Ya, pero si lo de octubre el gobierno habría aplicado el veto presidencial, puesto que ahora se vieron encerronas. ya. eh, ¿Y por qué crees que, o sea, cuál fue como el factor clave, así como que según tú, no significó que Piñera o el presidente Piñera no aplique este veto? O sea, ¿por qué razón? O sea, lo que ocurrió en octubre, pero ¿qué cosa en particular? Evitar una segunda revuelta. Ya, ok, pero tú piensas que en definitiva el resultado hubiese sido el mismo en los parlamentarios, pero no entonces así en el presidente. Exactamente. Ya, muchas gracias, Julio. Katina me dice, la revelación de la ciudadanía evidentemente ayudó a dar un tipo de presión sobre los políticos para expresar la necesidad e injusticia sobre las clases sociales y en especial la clase media. También otra opinión bastante válida. Muy bien, miren, nos quedamos para analizar ahí con los conceptos de solidaridad y empatía, que también son válidos, pero para poder seguir avanzando, vamos también a otra forma de expresión. Yo les comentaba que para ser ciudadanos activos, para que ustedes puedan ser ciudadanos activos, muchas veces tienen que conocer sus derechos, sus deberes y los distintos organismos o instituciones que les permiten obtener mayor conocimiento. Uno de estos organismos es el llamado Consejo para la Transparencia. ¿Alguien conoce esto? ¿Lo había escuchado alguna vez? ¿Esto del Consejo para la Transparencia? Si no lo conocen, esa es la idea. Miren, vamos a brevemente, vamos a compartir acá. Miren, Consejo para la Transparencia es lo que ustedes están viendo en este instante. Obviamente es una institución, es un organismo, pero nosotros estamos acá en su página web, donde cualquiera de nosotros puede acceder a información que tiene un carácter de público y que muchas veces nos podrían dar las herramientas para, por ejemplo, realizar un reclamo sobre algo. O sea, si yo tengo dudas sobre cómo funciona o cómo va a funcionar algo en particular, lo más probable es que si eso es público va a estar acá en el Consejo para la Transparencia. Por ejemplo, aquí vemos algunas noticias que en este Consejo se expresan ante plebiscito constituyente. El Consejo para la Transparencia apoya legislar respecto de vacíos legales en financiamiento de campañas. Eh, Vemos otras noticias más relacionadas, por ejemplo, a la fiscalización en torno al COVID. No sé si han escuchado ustedes que hay muchas veces dudas respecto a la cifra real de contagiados o la cifra real de personas que han fallecido por esto. En esta misma página de internet, que es consejotransparencia.cl, ustedes pueden, por ejemplo, ir acá donde dice qué es la ley de transparencia, está a la izquierda, qué información puedo solicitar, cómo accedo a la información que necesito. Ustedes pueden realizar algún reclamo frente a algún tipo de organismo público si es que no están satisfechos. Ya ahí es como una especie de CERNAC, pero obviamente con otro carácter, pero ustedes pueden obtener entonces información sobre los distintos organismos públicos. Por ejemplo, si vamos acá a qué información puedo solicitar, presionamos ahí. Miren, pueden solicitar los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado, toda la información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato soporte en que se contenga. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que una carretera o un puente o algo que está en el camino, dice que hay un presupuesto de tal cantidad de pesos. Y si eso es público, ustedes pueden venir a esta página y revisar que efectivamente cómo se aprobó, qué empresa, por ejemplo, está a cargo de la construcción de esta determinada obra, cuál es el plazo que tienen, se ha cumplido o no se ha cumplido. Entonces, esta herramienta, esta página, anótenla por ahí, en cualquier momento les puede ser útil.
les puede ser útil y les puede ayudar a obtener información verídica, real, sobre cómo se gasta muchas veces la plata o el dinero en nuestro país, si se está haciendo de forma correcta. Eso como primer consejo, entonces, consejotransparencia.cl, ¿ok? Esto se hizo a partir de una ley determinada, pero funciona entonces con este organismo. ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos en una democracia, chicos? Primero es el fiscalizar. ¿Y cómo podemos fiscalizar? Accediendo a las herramientas que me permiten decir si algo funciona o no funciona, o si está funcionando adecuadamente o no. Por ejemplo, el Consejo para la Transparencia me puede decir eso. También nuestro rol como ciudadanos es el permitir o el saber que existen una serie de normas, tanto morales como jurídicas, porque una cosa es una especie de norma que puede estar escrita en un papel, pero hay muchas normas o cosas que son éticamente incorrectas que no están escritas en una ley. Entonces, hay que, más allá si está escrito en la ley o no, lo importante es saber que hay acciones que no son muchas veces correctas. Miren, vamos a esta carta al director, que lo asociamos a esto de los derechos humanos y la participación de la ciudadanía. Voy a dejar de compartir nuevamente y voy a compartir acá esta carta al director y le voy a ir pidiendo a algunos de ustedes que me vaya ayudando entonces con la lectura de esto, por favor. Sería acá. Ya, acá entonces debería aparecerle esta carta al director, que fue escrita hacia el diario La Tercera. Se lleva por título Derechos Humanos y Participación Ciudadana. ¿Quién me puede ayudar a leer? Por favor, para que yo no lo lea todo. A ver, alguien que no haya escuchado. Carla, Arriagada. ¿Puede activar su micrófono, Carla? Sí, Ya, Carla, ¿cómo estás? viste. Bien igual. ¿Puedes ver lo que aparece en pantalla, cierto? Sí, Ya, entonces, espérame. Comienza a leer nomás y yo te digo hasta dónde. ya. El 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Holocausto, instancia que nos invita a reflexionar acerca de los hechos ocurridos en el marco de la Segunda Guerra Mundial y que fueron tan brutales que impulsaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948 por la ONU, para recordarnos que la simple condición de pertenecer a la especie humana otorga derechos y libertades que deben ser cuidados y respetados. Además del derecho a la vida, a la libertad, la seguridad de la persona o la protección ante la discriminación, la Carta Fundamental también contempla el derecho a la participación, el cual es visto por la sociedad civil organizada como un pilar fundamental, sin el cual no hay posibilidad de ejercicio de ningún derecho. En Chile, la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública establece la participación en la gestión pública como un principio de la administración del Estado. Sin embargo, este marco normativo es visto por la sociedad civil como instrumento legal fragmentado y débil, que no logra instalar la participación ciudadana como un derecho transversal. Ya, muchas gracias, Carla. Y bueno, el último párrafo de esto dice: garantizar la participación ciudadana requiere un cambio constitucional, cambiando las prácticas políticas que la Constitución ha configurado, en particular en la manera en que se concibe y ejerce el poder, para dar pie a un nuevo orden que garantice mecanismos de participación abiertos y vinculantes entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. Y ahí aparece el nombre del autor o quien redactó esta carta, Francis Valverde Mosquera. Me quedo con ese último punto, donde se habla o se hace un llamado a hacer este cambio de constitución y que probablemente se viene a tomar la agenda política próximamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Debe existir un cambio de constitución o no? En base a lo que han escuchado, a lo que conocen. ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Creen que debería seguir todo como está hasta ahora? Sí, hay que cambiar la constitución. Hay que Ya, cambiarla.
¿qué cambios crees tú que podría, o sea, no pregunto tan específico, pero así como de forma general, qué cambio podría traer valga la redundancia, cambiar la Constitución? Eh, que proteja la vida antes que la propiedad, porque en Chile se protege más lo que tú adquieres o es tu propiedad privada antes que a una vida. Ya, ok, muchas gracias Isabela. De hecho, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero cuando mencionas esto, como que se me viene al tiro esta caricaturización que se hace con que en Chile pagas más, entre comillas, por robarte una gallina, por robarte una gallina, que, no sé, por robar de cuello y corbata en un banco. Bueno, yo entiendo cuando tú hablabas de la vida, creo que se puede asociar a muchos otros casos más donde vemos que no hay justicia. Me gustaría también conocer la opinión, a ver, de Camilo. Camilo, ¿tú crees que hay que cambiar la Constitución? ¿Te interesa ese tema? ¿No estás muy conectado? No sé si me puedes decir tu opinión sobre eso. No estoy muy conectado con eso, profe. Es que no Mm, cacho mucho sobre eso. ya, y vuelvo a una pregunta que habíamos hecho delante y que no sé si tendrá conexión. Por ejemplo, cuando tú puedas votar, ¿lo vas a hacer o no te interesa tampoco? No, sí, sí lo voy a hacer. Ya, ok. Pero entonces con respecto a este tema de la Constitución no tienes demasiada información. Nope. Ya, gracias Camilo. Em, mm, 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 Javiera, Valenzuela, la misma pregunta. ¿Crees tú que hay que cambiar la Constitución? ¿Sería importante eso, no? Sí, a mi parecer sí. Ya, y la misma pregunta que la hacía Isabela, ¿por qué razón crees tú que sería importante esto? O sea, para que haya más igualdad entre nosotros, ya que mm, hay más, le da más importancia a, no sé, como a lo privado que, mm, que, por ejemplo, si tú tienes salud en algo público, le Ya, da ok, más importancia que en una clínica privada, por ejemplo. ok, Entonces en eso también podrían mejorar la constitución si es que la cambian. claro. Como garantizar entonces como aspectos sociales fuertes, educación, salud, ¿sí? ¿A eso te refieres? Sí, sí, exactamente. Ok, muchas gracias, Javiera. Cristóbal Cárdenas me dice una cosa para cambiarse el derecho de trabajar, porque tienes libertad de trabajar, pero no el derecho. Creo que sí entiendo ese comentario, sí, lo entiendo Cristóbal. Miren, vamos a volver, ya estamos casi finalizando. Vamos a volver acá. Si uno se pregunta si hay una sola forma de democracia, evidentemente la respuesta es no. Hay distintas formas de democracia y claro, depende muchas veces del historiador o del que esté dando la definición, se pueden encontrar varias. Nosotros vamos a mencionar acá estas dos que aparecen acá, democracia hegemónica y defensiva. De hecho, nos quedamos particularmente con la democracia hegemónica. Se los explico, necesito que me escuchen con atención porque no es tan fácil de entender, pero creo que con el ejemplo lo podrían llegar a comprender más fácil. Una democracia, bueno, con el concepto de democracia entendemos que se refiere a la participación, a que la ciudadanía, el pueblo pueda ejercer muchas veces una serie de derechos, pero si agregamos esto de hegemónica, se refiere a que en un país determinado, si bien la gente puede ejercer su derecho, por ejemplo, a voto, en realidad no hay una democracia realmente representativa, sino que los que tienen el poder, en realidad es un solo grupo o son dos grupos que se van alternando, que van cambiando constantemente entre ellos el poder. Entonces finalmente no termina siendo una democracia representativa, sino que termina siendo una democracia que más bien dominan uno o dos grupos políticos. Vamos a Chile.
yo les digo que Chile tiene una democracia, en este caso calza con esto de democracia hegemónica. Me imagino que ustedes alguna vez han escuchado hablar de la izquierda y la derecha en términos políticos, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes han escuchado hablar que la izquierda, que la derecha, que la izquierda, que la derecha. Eh, hagamos un ejercicio simple. A ver si tienen noción o conocimiento de esto. Por ejemplo, ¿quién fue electo presidente de Chile el año 1994? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién fue electo presidente de Chile en 1994? Frei. Ya, Eduardo Frei. Eduardo Frei se tiende a asociar Eduardo Frei. ¿sí? Se tiende a asociar a izquierda o derecha. Izquierda. Centro. Ni una, profe. Claro, pero en realidad, claro, es de C, pero se tiende a asociar que gobernaba con la izquierda, ¿ya? Después, en el año 2000, ¿quién fue electo? ¿Qué presidente en Chile? Lagos. Sí, muy bien, Ricardo Lagos. ¿Y Ricardo Lagos pertenece a qué sector político? ¿Izquierda, Derecha. derecha? Socialismo, izquierda. Izquierda, es izquierda Ricardo Lagos, ¡Ah! ¿ya? Después del 2000, el 2006, ¿quién fue electa presidenta? Bachelet, Michelle Bachelet. Ya, y Michelle Bachelet obviamente la asociamos A la izquierda. a la izquierda. El año 2010, Piñera. Piñerita. ya, y Piñera, ¿a qué sector lo asociamos? La derecha. Derecha. El año 2014, Bachelet. Bachelet, Bachelet izquierda. Y el año 2018, Piñera. Piñera. Con ese ejemplo, miren, si vamos asociando sobre todo los últimos periodos presidenciales, se turna entre izquierda, derecha, derecha. Ahora hay que saber en las próximas elecciones, 2021, 2022 aproximadamente, finales de 2021, quién va a ser el próximo presidente o presidenta de nuestro país. Si la lógica sigue, debería ser alguien de qué sector. Esta lógica que estaban De mencionando izquierda. recién. Claro, sería alguien de izquierda. Entonces, cuando hablamos de democracia hegemónica, se refiere a eso, porque en definitiva lo estamos polarizando. Solamente son dos sectores los que están dentro como de esta posible democracia. Entonces, allí hay un ejemplo de democracia hegemónica, cuando dos sectores o un solo sector va constantemente teniendo el poder y no existe esta diversidad de autoridades o de clase política. ¿Ya? Eso es una democracia hegemónica. Y una democracia defensiva no es lo mismo que una dictadura, porque en teoría sí existen elecciones, pero por ejemplo se limitan varias cosas para la protección justamente de la democracia. Por ejemplo, si se considera que un partido político es peligroso, no se permite ese partido político. Entonces, porque eso podría ser atentatorio contra la propia democracia, por eso se le llama democracia de tipo defensiva. Pero eso no está más bien asociado a nuestro país, ¿ya? Sino que, como les decía recién, es la democracia más bien de carácter hegemónico. Espérenme, déjenme sacar esto de acá. Ahí sí. Miren, vamos a ir finalizando con esto. De hecho, lo voy a proyectar acá. La pregunta es la siguiente: ¿se puede hacer un ranking de democracias? Y bueno, acá en el encabezado dice: distintas instituciones, medios de prensa y organismos no gubernamentales dicen que sí podríamos hacer un ranking de democracias. Y lo que aparece acá fue elaborado por el diario inglés The Economist, donde entonces observen por favor con atención. Ustedes tienen acá con distintos colores, por ejemplo acá donde yo estoy encerrando ahora, aparece lo que representa cada color, ¿ya? Aparece lo que representa cada color. Y van apareciendo números del 0, 2, 3, 4, 4 a 5, 5 a 6, etc. Hasta llegar al número 10.
Y además, entonces sí tenemos que responder que sí se puede medir o sí se puede hacer este ranking de democracias. ¿Cómo se hace o a través de qué cosas en particular? Por ejemplo, podríamos decir si es que qué tan buena es la democracia en un país, si es que existen procesos electorales y existe el pluralismo. ¿Alguien sabe lo que es el pluralismo? ¿Qué será el pluralismo? ¿Existirá pluralismo en nuestro país? ¿No? ¿Nadie lo sabe? Anótenlo por ahí, pluralismo. Pluralismo es, profe, Sí, pluralismo Juanjo. se refiere a algo como, por ejemplo, teniendo varios partidos políticos. Exacto, una diversidad, al menos que exista, ya de ahí distinto que si son electos o no, pero sí existe una diversidad de partidos políticos, una diversidad de pensamiento político, ya eso es el pluralismo. Otra forma de decir que tan buena es una democracia es si es que existen estas llamadas libertades civiles, esto de expresarse, esto de manifestarse libremente. También el funcionamiento del gobierno, con estos elementos se hizo este ranking, la participación política y una cultura política. No es lo mismo la participación política que una cultura política. Lo más probable es que si yo tengo una buena o una alta cultura política, también tengo una alta participación política. Entonces, si vamos a observar, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, ¿cuál es la situación de Chile? ¿Logran observarla en esta especie de mapa? ¿Cuál es la situación de Chile? ¿Sería un régimen autoritario, un régimen híbrido, una democracia incompleta o una democracia completa? Democracia completa. Claro, si nosotros observamos, coincide por lo menos las características para decir que en nuestro país, ahí, se cumple entonces con parte importante de estos criterios que estábamos encerrando, ¿ya? Entonces podríamos decir que Chile tiene una democracia completa. Ahora la realidad es distinta porque tal vez en términos formales existe esta democracia que se tiende a asociar como completa, pero sabemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que en realidad podrían hacer a nuestro país o a nuestra democracia algo mucho más mejorado. Así vamos observando, por ejemplo, en Asia nos vamos a encontrar con distintos regímenes autoritarios, acá Estados Unidos, Canadá también, democracias más bien completas, en África, varios regímenes autoritarios, en Europa, en gran parte una democracia más bien completa. Es como, esa es la panorámica general del mundo en términos de democracia. Una parte que sí se desarrolla la democracia y otra parte importante que cuenta con estos llamados regímenes autoritarios. Mire, son varias cosas las que hemos visto hasta ahora. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya comprendido o entendido tal vez. Por favor, hagan sus dudas, hagan sus preguntas. Más adelante, no en nuestro siguiente encuentro, pero probablemente en 2 encuentros más, vayamos a tener una especie de evaluación eh, sin nota, sin nota por si acaso, pero igual vayamos a tener una especie de evaluación. Entonces, puede ser que aparezcan algunas de las cosas que hemos estado conversando hasta ahora. Entonces, si hay algo que no se entendió ahora, me gustaría que por favor me lo pregunten. Si no hay preguntas, si no hay dudas, vamos entonces al cierre de nuestra clase. Miren, tenemos o teníamos que ver un pequeño video. Por un tema de tiempo no lo vamos a ver completo, solamente vamos a ver 2 minutos o 3 minutos, porque recuerden que ahora tenemos 1 hora de encuentro virtual. Vamos a ver 2 o 3 minutos y después de eso hacemos el cierre. Así que vayan pensando por mientras cuáles son como los conceptos más importantes trabajados en este encuentro y que además puede aparecer en alguno de estos, en alguna parte de este video, ¿ya? Así que presten atención, vamos a ver 2 minutos o 3 de este video.
Desde las democracias más antiguas hasta las más jóvenes del mundo, este es un día para celebrar la promesa y la resistencia de la democracia en todo el mundo. A pesar de algunos vientos en contra que han dominado los titulares en muchos lugares del mundo, la participación política de hecho ha aumentado, lo que refleja la importancia de la democracia y la necesidad de seguirla fortaleciendo. Tener democracias sólidas es fundamental para el desarrollo sostenible y la consolidación de la paz. Y cada vez más vemos personas de todas las razas, religiones y culturas exigiendo que se escuchen sus voces, que se protejan sus derechos y su dignidad y que prevalezca la justicia. Con muchos de nuestros seguidores compartimos las ideas de que democracia es transparencia, compromiso y rendición de cuentas. Cuando tú como joven puedes hacer acciones colectivas que beneficien a tu país, iniciando desde el voto y haciendo actividades que fomenten la paz y dignifiquen los derechos humanos en las comunidades. La democracia es la oportunidad para que todos y todas tengamos la posibilidad de participar en el rumbo de nuestro país. Respetando las ideas y opiniones, construimos propósitos comunes y soluciones basadas en la ciudadanía. Sin embargo, las democracias están experimentando nuevos retos que debemos afrontar con creatividad, compromiso y esfuerzo conjunto. No debemos permitir que la democracia sea víctima del fatalismo. Es por esto que algunos de nuestros líderes y lideresas en la región piensan que uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy por hoy la democracia es la pérdida de la confianza ciudadana. Es impresionante ver cómo cada día se agranda más el abismo entre los gobernantes de turno y las grandes expectativas ciudadanas. Esto ha llevado a pensar que el interés por la democracia y la participación política han disminuido, especialmente entre los más jóvenes. Pero lo que muestran los hechos es que las personas siguen interesadas en participar en los asuntos públicos, en encontrar soluciones a las diferentes problemáticas que enfrentan las democracias y en que sus voces sean cada vez más tenidas en cuenta. Todos tenemos la oportunidad de proponer ideas innovadoras para transformar nuestros sistemas democráticos. Entonces, chicos, para ir finalizando, me gustaría que me vayan mencionando tal vez los tres conceptos más relevantes o más importantes trabajados en este encuentro virtual del día de hoy. Los que más le llamaron la atención o los que ustedes consideran que son como los claves para poder entender este encuentro. Bueno, en el chat me dice Cristóbal, democracia, que es lógicamente el concepto que estábamos tratando ahora. Pero más allá de democracia, porque democracia es como bastante general, tal vez algo más particular. La Javiera me dice, los hechos que ocurren afectan a una decisión. No comprendo, pero no logro comprenderlo en su totalidad esa expresión, Javi. Isabela dice ciudadanía activa. Vamos a agregar entonces democracia, lo vamos a juntar, y ciudadanía activa. Democracia y ciudadanía activa. Ya nos van faltando dos conceptos o dos ideas centrales importantes. Felipe Estuardo me dice la opinión. Me gustaría que puedas profundizar un poquito más en eso, Felipe, y lo agrego. Opinión, pero ¿por qué la opinión o ese concepto de opinión es importante entonces en el contexto de lo que hablamos hoy día? Ojalá, si lo puedes decir activando tu micrófono mejor, así no evitamos, nos ahorramos un poquito de minutos. Opinión. ¿Por qué opinión, Felipe? Opinión a proponer, bueno, como lo mismo, ¿no? Sí, pero proponer formas de mejorar el sistema actual. ¿Ya? En muchos Okay. ámbitos, en cuanto a la salud, a pensiones, a educación. Ok, muchas gracias, Felipe. Sí, ahí sí creo que toma validez lo que menciona el compañero. Y un concepto más, o una idea más que sea relevante para dejar acá plasmado. Va faltando un concepto para ir cerrando.
A ver, si no hay voluntarios, le voy a preguntar a Lucas Cárdenas. Lucas Cárdenas, ¿algún concepto o algo que hayamos mencionado en este encuentro que sea relevante e importante de recordar? Lucas Cárdenas. ¿Te puedes activar tu micrófono, Lucas? Sí, sí. Ahí sí. Conflicto de intereses, Ya. leyes. ¿Qué más? Porque el conflicto de intereses sí está bien, pero ya es como lo habíamos mencionado en otro encuentro, pero ¿qué más podríamos agregar del de hoy día? Lo de la democracia, bueno, ya está. Pero Sí, eso de la división entre los países, que eso no lo cachaba para nada. como el tema de esto, del ranking de Eso, democracia. sí. Ya, entonces vamos a dejarlo acá. Gracias Lucas, se podría incorporar dentro de democracia, pero vamos a dejarlo aparte. Ranking de democracias. Y en base a eso, porque esa puede ser una pregunta que venga próximamente, me falta ahí la G. Ya vieron entonces cuáles son los criterios que se podrían utilizar para decir si es que hay o no hay democracia o qué tan buena es una democracia en un país determinado. ¿Ok? Son algunas de las ideas más importantes. Lo de democracia hegemónica es importante, ya lo ejemplificamos con Chile. Y bueno, todo lo que aparece mencionado acá por ustedes, por sus compañeros, también es correcto. ¿Alguna duda o pregunta? No, parece que no. Entonces estaríamos dando por finalizado nuestro encuentro virtual del día de hoy. Eh, por si acaso saben que esto va a estar en YouTube, por si algún compañero lo quiere volver a ver o no pudo participar, saben que va a estar ahí en el canal de YouTube del colegio en la lista Historia Tercero Medio. Muchas gracias chicos por su participación, que estén muy bien, nos estamos viendo próximamente. Así que adiós. Chau, chau. Chao, profe. Adiós. Chao. Chao, profe. Chao, profe.